Buenas tardes, amados hermanos. Les saludo en el nombre del Eterno. Gracias damos a nuestro Padre amado porque nos ha permitido tener vida, nos ha permitido tener salud y también nos da la oportunidad, como cada domingo, de poder estar compartiendo la palabra del Eterno a través de estos videos. Así que les saludo, Jehová Shalom, sean bendecidos. El día de hoy vamos a tener una linda charla con respecto a la palabra del Señor. Vamos a usar hoy día la Biblia del Oso porque aparece una información que vale la pena analizarla. La verdad que la Biblia del Oso, que la tengo aquí en mis manos, ahí ustedes pueden verla, Casiodoro de Reina, el año 1569, que es donde se escribe esta Biblia, y que trae, ¿no es cierto?, en la portada el oso que se puede apreciar ahí. Voy a abrir aquí la tapa para que se aprecie mejor acá, digamos, esta imagen, se aprecia un poquito más mejor. Ahí ustedes pueden ver ya, ¿no es cierto?, se ve más claro el estampado del oso ahí, tomando miel, ¿no es cierto?, de ese panal que está en el árbol. También ahí ustedes pueden apreciar, ¿no es cierto?, que están las palabras hebreas y abajo traducida al español, donde dice: la palabra de Dios nuestro permanece para siempre, Isaías capítulo 40, y está, ¿no es cierto?, el año 1569 en números romanos, y ahí está el título, ¿no es cierto?, que dice la Biblia, que son los sacros libros del Viejo y Nuevo Testamento trasladada al español. Esta Biblia es una Biblia en realidad exquisita. No es la más perfecta, lo he dicho en muchas oportunidades, que no es la Biblia más perfecta. Contiene errores, como todas las otras versiones que manejamos, ¿no es cierto? Tienen sus errores, pero ¿qué tiene de especial esta Biblia? Tiene de especial que quien la tradujo fue una persona bastante transparente, diría yo, bastante confiable, y él da una serie de información exquisita. Primero porque aquí, por ejemplo, encontramos libros que no tenemos en la Biblia de la versión 1960. Están los libros históricos de los Macabeos, que esos libros son pero súper importantes para poder entender el contexto histórico en donde se desarrolló nuestro Señor Jesucristo, donde predicó el Evangelio del reino, donde hizo los milagros, donde habló con respecto a ciertas doctrinas, donde enseñó la Torá, para poder entender los dichos, para poder entender el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Es importante entender el contorno donde Él nació, donde Él se crió, donde Él predicó, las regiones donde Él estuvo. Hay que entender no solamente la parte religiosa que abarcó, digamos, nuestro Señor Jesucristo, sino también el contexto político que había en aquel entonces. En realidad que son muchas cuestiones en realidad que uno tiene que entender con respecto a nuestro Señor Jesucristo, a su tiempo donde Él vivió, en el lugar donde Él vivió, en la época que Él vivió. Son muchas cuestiones que uno debe entender, digamos, comprender para poder de alguna manera desarrollar y explicar y entender también su propia palabra, ¿ya? Y la Biblia del Oso contiene información valiosa, digamos, aquí con respecto a ese tiempo. También contiene una información valiosa con respecto a cómo fue traduciéndose la palabra del Señor y llegando a diferentes idiomas hasta el día actual que tenemos nosotros, ¿no es cierto?, donde ya tenemos muchas versiones de la palabra del Señor. Hay muchos
digamos, escritores que han tratado han tratado de actualizar la palabra del Señor, que se acerque cada vez más al idioma que se va actualizando. Y y en cada una de estas versiones, ¿no es cierto?, se van sumando errores, se van sumando, se va perdiendo, digamos, el mensaje original de las lenguas originales que se escribió la Biblia, que fueron el hebreo, el arameo, digamos, parte de griego también, latín. Así que en todos estos idiomas, digamos, cada vez que se va traduciendo la palabra del Señor se van perdiendo ciertas informaciones. De ahí la importancia de esta Biblia del oso, ¿ya? Porque nos revela muchos secretos, nos revela, por ejemplo, cómo llegó la Escritura a nuestras manos, así que es de suma importancia. Vamos a trabajar hoy día con la Biblia del oso y vamos a ver el libro de Apocalipsis. Aquí nos vamos a llevar una sorpresa de la Biblia del oso, ¿ya? En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 10. Voy aquí a compararla también con la Reina Valera 1960. Ya, Apocalipsis 1, verso 10. Dice, por ejemplo, en la Reina Valera 1960, que es la que comúnmente usamos, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Eso dice la Reina Valera 1960. ¿Qué dice la Biblia del oso en ese mismo texto? Dice, yo fui en el Espíritu en día de domingo. En día de domingo. Él está diciendo que el día de reposo era el día domingo. Eso es lo que quiero analizar el día de hoy, porque en nuestra actualidad, con toda la información que tenemos, con toda la tecnología que hoy día, ¿no es cierto?, nosotros apretamos un teclado en el computador y podemos, ¿no es cierto?, ver la historia de los judíos, la historia de Israel. Podemos hacer un seguimiento a la misma palabra del Señor, buscar los textos más antiguos, y entre más escarbamos, entre más buscamos, todos sabemos que el día de reposo de los judíos, en el tiempo de Jesús, antes del tiempo de Jesús, incluso en los tiempos actuales en Israel, es el día Sabbat, el día sábado, como le llamamos nosotros. Ellos le llaman el Sabbat. Todos sabemos que es el día sábado. ¿Por qué Casiodoro de Reina cambió en ese texto el Sabbat por el domingo católico, el domingo romano? ¿Ya? Así que quiero yo leerles una información, un documento, ¿ya? Que fue, este documento lo escribió Eusebio, ¿ya? O Jerónimo, como se conoce, ¿no es cierto?, el que escribió la primera Biblia, una de las primeras Biblias al latín. Él dijo lo siguiente en una de sus obras. Según el historiador Eusebio, Constantino dijo lo siguiente durante el concilio de Nicea en el año 325, por supuesto, después de Cristo, que fue el tiempo donde vivió Constantino. Pero piense usted, en el año 325 Constantino dijo lo siguiente. Parecía despreciable que siguiésemos la práctica de los judíos en relación a la celebración de esta fiesta santísima llamada la Pascua. Es mejor que no tengamos nada en común con la detestable gente judía, ya que los cristianos
que no querían tener nada en común con los judíos, decidieron restaurar un nuevo día de descanso y adoración el día domingo. ¿Qué les parece esa declaración que fue en el año 325, que Constantino entonces hace un edicto y cambian, digamos, el día domingo, reemplazando el día sábado por el día domingo, y cambian ese día que todos sabíamos, ¿no es cierto?, que ese era el día de descanso, no solo que los judíos lo practicaban, sino que fue un día, digamos, mandado por el Eterno. Él fue el que estableció el día sábado como descanso para toda la humanidad, para los seres humanos que íbamos a habitar este mundo donde Él nos puso. ¿Por qué Constantino pone en la Biblia del oso, cambia el domingo, menciona el domingo por el día Sabbat? ¿Qué ocurrió? ¿Ignoraba estos hechos Casiodoro de Reina? No los ignoraba. Ya lo vamos a ver por qué. ¿Qué ocurre con Casiodoro de Reina? Casiodoro de Reina era un católico. Quiero aclarar una cosa antes de continuar. Mire, se menciona a los cristianos, Eusebio menciona a los cristianos que no querían tener nada que ver con los judíos. La palabra cristiano, a veces los evangélicos podemos equivocarnos allí en esta palabra, porque en la antigüedad se le llamaba cristiano a los que empezaron a aceptar a Cristo, a los primeros discípulos, digamos, se le llamó cristiano, y después, ¿no es cierto?, se le empezó así a llamar también al resto que se iba convirtiendo y aceptando a Jesús como el Mesías, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurre? Que llega un momento de crisis, ¿no es cierto?, entre los judíos y ya la iglesia romana, que empezaba a dar sus primeros inicios, a establecerse ya la famosa iglesia católica que conocemos nosotros en la actualidad. Y esto usurparon este nombre cristiano, digamos, se hicieron ellos llamar los cristianos. Es por eso que acá en Chile, por ejemplo, en tiempos pasados, varios años atrás, cuando se hacía un censo en nuestro país, por ejemplo, los que éramos evangélicos, cuando nos preguntaban con respecto a nuestra religión, nosotros decíamos somos cristianos, porque digamos hemos aceptado a Cristo, porque seguimos el Evangelio, ¿ya? Y nos hacíamos llamar los cristianos, y cuando nos preguntaban, ignorantemente nosotros decíamos que éramos los cristianos, pero los encuestadores en ese momento lo ponían en la hoja, digamos, lo tiqueaban como católico, porque ellos se hacían llamar los cristianos. Entonces siempre en nuestro país, por ejemplo, salía un porcentaje de personas que practicaban esta religión católica muy alta, y los evangélicos aparecíamos una minoría, porque a todos los metían ahí en la parte, digamos, de la encuesta como católicos, ¿ya? Pero después ya nos dimos cuenta de eso, y entonces cuando ahora pasan a hacer, cuando hace un censo en nuestro país, los que somos evangélicos decimos somos evangélicos, para que quede claro en la hoja, ¿no es cierto?, y no nos tiquen como católicos. Entonces ahí empezó a aumentarse el número de los evangélicos que somos en Chile, que no somos una minoría como nos tenían, y eso, por ejemplo, se empezó a notar cuando teníamos que acudir, ¿no es cierto?, a las votaciones, a votar por algún presidente, por algún alcalde, por los senadores. Se empezó a notar el peso de los evangélicos, ¿ya? Y de ahí, ¿no es cierto?, que ahora los políticos, cada vez que hay campaña política para ser candidatos a la presidencia, consideran a los evangélicos, ¿no es cierto?, y tratan de apegarse a los evangélicos, porque sabe que ya no somos una minoría, nunca lo hemos sido en Chile, somos una gran cantidad de evangélicos, ¿ya? Solo que en los censos
nos ponían como católicos porque nosotros decíamos que éramos cristianos. Hoy día ya tenemos que decir que somos evangélicos en los censos para que no nos encasillen, digamos, y nos tiquen como católicos. Quería mencionar esto porque aquí, ¿no es cierto?, Constantino dice que los cristianos en aquel tiempo, estamos hablando en uno de los concilios, en el concilio del 321-325, es cuando ellos cambian el sábado por el domingo, que fue Constantino quien dijo eso, ¿no es cierto? Entonces ellos, ¿qué es lo que hacen? Cambian el sabbat que el Eterno nos había dado por el domingo, que los paganos celebraban el día del sol. ¿Ya? Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué se cambia ese día? También, ¿no es cierto?, Eusebio da una información acá, y él dice lo siguiente con respecto a esto. Dice, cuando los cristianos de la época comenzaron a reunirse en el venerable día del sol, su adoración se volvió sumamente confusa. Johnson escribe que durante el reinado del emperador Juliano, el obispo de Troya confesó a Juliano que siempre había rezado al sol en secreto. De esta manera el cristianismo adoptó una importante característica de la práctica pagana de adorar al sol, que continúa vigente gracias a la influencia de Constantino, observancia del día domingo. ¿Qué le parece? Es decir, el día domingo pasó lo cambiaron el sabbat por el domingo, donde los paganos adoraban el día del sol. ¿Por qué? Porque los sacerdotes católicos adoraban el sol, a uno de sus dioses que ellos tienen oculto hasta el día de hoy. Por eso ustedes ven en la imagen cuando, ¿no es cierto?, ellos tienen la Virgen María con su hijo en brazos y detrás de su cabeza que pareciera una aureola de santidad. Pues no, ese es el sol, porque ellos adoran al sol en la parte oculta, digamos. ¿Ya? Esos son sus dioses que ellos tienen escondidos, algunos de sus dioses, porque otros ya los tienen, ¿no es cierto?, derechamente en público. ¿Ya? Pero ellos, siguiendo esta tradición pagana, cambian este día, digamos, el sabbat por el día domingo. Pero ¿por qué menciona Casiodoro de Reina en su Biblia, cuando él la tradujo, menciona, ¿no es cierto?, acá en Apocalipsis capítulo 1, verso 10, que Juan estaba en el día de reposo, pero él lo menciona como ese día, como día domingo, y no como el sabbat, que realmente fue, digamos, que así fue en el sabbat, que estaba Juan, cuando tiene estas visiones, ¿no es cierto?, estas revelaciones que le da el Eterno para que la escriba en un libro. ¿Ya? Vamos a ver entonces qué fue lo que ocurrió, por qué, digamos, Casiodoro de Reina escribe esto, y no lo hace por ignorancia, porque él, digamos, bueno, lo primero lo hace porque Casiodoro de Reina, él no estaba contra la Iglesia Católica y contra su doctrina. Él estaba más bien en contra del pensamiento que tenía la Iglesia Católica de no dejar que la gente leyera la Escritura, que no se tradujera a idiomas vulgares, es decir, ellos consideraban los idiomas premium de aquel entonces, los idiomas, digamos, sagrados, como el hebreo, como el arameo, el griego, digamos, eran los idiomas, y ya el latín, porque era el idioma, digamos, oficial de Roma ya en aquel entonces. Entonces, digamos, no querían que la Biblia se tradujera a ningún otro idioma, sino que se mantuviera en esos idiomas, digamos, y cualquier otro idioma fuera de eso, para ellos era un idioma vulgar. Casiodoro de Reina está en contra de este pensamiento católico, pero no contra su doctrina, no contra los pensamientos que tenían con respecto a los judíos, ¿ya? Así que él no tenía problema con el domingo, no tenía problema con adorar a la Virgen María o con ciertos sacramentos que tenía la Iglesia Católica, ¿ya? Sino que él estaba, digamos,
deseosos de que la palabra del Señor tenían que llegar a todos los seres humanos, a todas las personas, y de ahí nace, ¿no es cierto?, esta inquietud de traducir la Biblia, digamos, del latín al español, ¿ya? Pero también hay que confesar y decir la verdad que no es la primera Biblia. Siempre decimos la primera Biblia que se tradujo al español, no, porque estaba la Biblia de Ferrara, que fue una de las primeras que se tradujo al español, ya, incluso a un español más complicado que el que tenemos acá en la Biblia del Oso. El otro es más complicado leerlo, más complejo. Una porque se escribió varios años antes de la Biblia del Oso, y también, digamos, es una Biblia más latín, entre latín y castellano, y es un poco más difícil leerla, ¿ya? Así que también está mal decir que esta es la primera Biblia traducida al español, al castellano. También está mal decir porque estaba la Biblia de Ferrara antes, ¿ya? Vamos entonces a ver un poco aquí qué fue lo que ocurrió con Casiodoro de Reina, que menciona el día domingo acá, digamos, en la Biblia del Oso. Aquí vamos a ver varias confesiones de Casiodoro de Reina, por eso le digo yo que fue un hombre sincero, lo considero sincero, transparente en lo que él hizo, diga, y tenemos que pensar que era un ser humano, era una persona, ¿ya?, que por supuesto no tenía toda la información que él a lo mejor necesitaba en su momento, ¿ya?, para que él entendiera que realmente, digamos, estaba equivocado en lo que pensaba la Iglesia Católica en aquel entonces, como también en el día de hoy, ¿ya? Pero aquí él revela muchos secretos. Primero revela de dónde saca los textos él para hacer la famosa Biblia del Oso. Así que eso es lo primero que vamos a ver. Él, la verdad, que ocupa otras Biblias que ya se habían escrito, ¿ya? Toma varias Biblias y de esas Biblias él saca un poco de una, un poco de otro Biblia, digamos, y él traduce entonces al español la Biblia, llamada la Biblia del Oso. Una de las versiones que él ocupó, de las Biblias que ocupó para tener que revisarla y traducir entonces su Biblia al español, fue la Biblia llamada la versión común latina. Nosotros la conocemos, ¿no es cierto?, más común como la Vulgata Latina. Esta Biblia fue escrita en el año 382 por Jerónimo de Estridón. Ahí, bueno, ustedes van a tener el video para que después lo estudien, lo busquen ahí en internet, la vida de Jerónimo de Estridón, que se llamaba Eusebio y se le llamaba Eusebio Jerónimo de Estridón, ¿ya? Él entonces es el primero que tradujo la Biblia de los idiomas originales al latín, ¿ya?, al latín común, y esta Biblia la escribe, ¿no es cierto?, ya en el año 382, por supuesto, después de Cristo, y esta es la Biblia que la Iglesia en el Concilio de Trento es cuando los católicos dicen, ya, ¿sabe qué? La Biblia oficial va a ser la Vulgata Latina. Esa es la Biblia oficial que ellos establecieron, que va a ser, ¿no es cierto?, la regla que se va a ocupar, ¿ya?, como Biblia oficial, ¿ya? Y de allí vienen muchas versiones, por supuesto, porque como los católicos dijeron eso, entonces había que hacerles caso en ese momento, porque por una mano tenían la Biblia y en la otra la espada, así que había que obedecer sí o sí. Entonces, aquí Casiodoro de Reina dice que una de las Biblias que él ocupó fue, ¿no es cierto?, la Vulgata Latina. ¿Qué dice con respecto a esto aquí? Casiodoro de Reina dice: resta que en lo que a la versión toca demos razón de algunas cosas, así para la Iglesia del Señor conste de nuestra razón en todo lo que conviene, como para que el pío lector entendido nuestro intento se pueda mejor aprovechar de nuestra diligencia. Primeramente declaramos no haber seguido en esta traslación
en todo y por todo la vieja traslación latina que está en el común uso, porque aunque su autoridad y por la antigüedad sea grande, ni lo uno ni lo otro le excusan de los muchos hierros. En hierros se refiere a errores, ¿ya? En el griego es errores, que tiene, apartándose del todo innumerables veces de la verdad del texto hebraico, otras añadiendo, otras transponiendo de unos lugares en otros, todo lo cual, aunque se puede bien porfiar, no se puede negar. Así que, pretendiendo dar la pura palabra de Dios en cuanto se puede hacer, menester fue que esta no fuese nuestra común regla, aunque la consultamos como a cualquiera. ¿Ya? Es importante lo que dice aquí Casiodoro de Reina, que ellos usaron la Biblia, la Vulgata latina, ¿ya? Y también dice que estaba con muchos errores esta Biblia, ¿ya? Que en muchos pasajes, ¿no es cierto?, se le añadió, se le quitó, se modificaron textos. Eso se refería a él, que tenía mucho hierro, es decir, la Biblia, las primeras traducciones ya venían transformadas, cambiadas. Quitaron texto, pusieron texto, modificaron texto y por supuesto una serie de cosas más. Esto es importante y este documento está aquí en la Biblia del Oso. De acá yo lo estoy leyendo, ¿ya? Directamente, así que es un documento muy, muy valioso, muy confiable, no es un invento, es la verdad. Ustedes también lo pueden buscar por internet, no hay problema, allí están estos documentos. Acá la ventaja que tengo yo, que la tengo en mis manos, está aquí en la Biblia del Oso, ¿ya? Lo que está diciendo Casiodoro de Reina con respecto a la palabra del Señor. Y este factor yo lo estoy mencionando el día de hoy para todos los hermanos que estudian la palabra del Señor, que escudriñan la palabra del Señor, que este factor es importante tenerlo presente cuando estudiamos y escudriñamos la palabra del Señor. Imagínense cuando no tenemos esta información, por supuesto interpretamos mal. De ahí, ¿no es cierto?, que cuando predico, cuando desarrollo algún mensaje, comúnmente voy al hebreo, comúnmente voy al griego, trato de verlo en arameo también los textos, porque hay que buscar el más original, digamos, el más antiguo, lo más cercano a los originales, para poder extraer, ¿no es cierto?, la verdad, porque acá tenemos muchas cosas cambiadas, muchas cosas arregladas, y entonces nos crea confusión. Otra de las Biblias que menciona acá Casiodoro de Reina, que usó para hacer su traducción, es la versión Santes Pagnino. Esta Biblia fue escrita y publicada en el 1527 por un italiano que también, ¿no es cierto?, tradujo la Biblia, hizo una traducción también, digamos, al latín, ¿ya? ¿Qué dice Casiodoro de Reina con respecto a esta versión? Dice: lo cual hicimos siguiendo comúnmente la traslación de San Pagnino, que el voto de todos los doctos de la lengua hebraica es tenida por la más pura que hasta ahora hay. En los lugares que tiene alguna dificultad, por pequeña que sea, ni a esta ni a otra ninguna hemos dado tanta autoridad, que por su solo afirmación la siguiésemos. Antes hemos tenido recurso al mismo texto hebraico y concedidos entre sí los diversos pareceres. Hemos usado de nuestra libertad de escoger lo que más nos ha parecido más conveniente, sin obligarnos en esto
a una versión más que a otra, pues que siendo los pareceres diferentes de necesidades, habíamos de seguir el uno solo, y para satisfacer en este caso a todos los gustos, en los lugares de más importancia añadimos el margen de las interpretaciones diversas que no pudimos poner en el texto, para que el lector tome lo que mejor le pareciere, si la que nosotros hubiéramos seguido no le contentare. ¿Ya? Esto habla con respecto a esta otra versión, que también está diciendo que para él en ese momento era una de las versiones que contenía de la mejor manera los textos hebreos, ya hebraico dice, pero también tenía sus errores, y ellos dicen que también tuvieron que añadir, digamos, en las interpretaciones, ¿ya? Eso es lo que en una oportunidad enseñé, ¿no es cierto?, que muchas veces en los textos no tenemos el texto original, sino que tenemos interpretaciones, como ellos entendieron el mensaje, tal cosa, ¿ya? Como lo es, por ejemplo, el Mateo 28, el último versículo, donde dice que hay que ir a predicar el Evangelio, ¿no es cierto?, a toda criatura, a todas las naciones, y bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese texto no aparece por ninguna parte. Ese fue uno de los textos que se agregó a la Biblia, ¿no es cierto?, una para apoyar la doctrina de la Trinidad, ¿ya? Y fue uno de los textos que se interpretó y se colocó allí, ¿ya? Es por esa razón, como por ejemplo dice eso en el libro de Mateo 28, ¿no es cierto? Pero nosotros, por ejemplo, en el libro de los Hechos, por ahí por el capítulo 10, si no me equivoco, ¿no es cierto?, cuando Pedro va a la casa de Cornelio y se da cuenta que ellos, mientras Pedro les habla, ellos reciben el Espíritu Santo, no solamente Cornelio y su familia, sino que los vecinos, los parientes que él había convidado para que estuviesen cuando Pedro iba a hablar de la palabra del Eterno, y desciende el Espíritu Santo sobre esta gente que eran gentiles, de manera que Pedro dice, ¿qué impide que estas personas ahora sean bautizadas? Y los manda a bautizar en el nombre de Jesús. ¿Por qué no lo hizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Ya? Si Jesús había dado esa orden y él estaba ahí cuando dio esa orden, ¿ya? Es porque ese texto fue, digamos, interpretado y lo pusieron en ese lugar, ¿ya? Y de estas interpretaciones y de estas añadiduras habla, ¿no es cierto?, aquí Casiodoro de Reina, ¿ya? Que ellos hicieron interpretaciones cuando hubo esta traducción, y en las otras traducciones anteriores también las hubieron. Por eso él le llama que las Biblias que él usó tenían bastante hierro, ¿ya? Es decir, bastantes errores. Otra de las versiones que él usa en la Biblia, que seguramente ustedes también la han escuchado hablar, la Biblia de Ferrara, ¿ya? Que esta Biblia fue más o menos publicada en el 1553, ¿ya? Y esta Biblia sí la escribieron dos judíos. Las otras Biblias anteriores no eran judíos. La Biblia de Ferrara la escriben dos judíos, ¿ya? Aquí la escribieron dos judíos. ¿Y qué dice con respecto a la Biblia de Ferrara? Casiodoro de Reina dice lo siguiente: de la vieja traslación española del Viejo Testamento impresa en Ferrara, nos habemos ayudado en semejantes necesidades más que de ninguna otra. De esta ahora hayamos visto, de que hasta ahora hayamos visto, es decir, él está diciendo que la versión, de todas las versiones que revisaron, fue la que más se apoyaron, fue la Biblia de Ferrara, ¿ya? Y dice, no tanto por tener ella siempre acertado más que las otras en casos semejantes, cuando por darnos la natural y primera significación de los vocablos hebreos y de la diferencia de los tiempos de los en verbo, como están en el mismo texto, en lo cual
es obra digna de mayor estima a juicio de todos los que la entienden, que cuanto hasta ahora hay, y por esta tan singular ayuda de la cual las otras traslaciones han gozado, esperamos que la nuestra por lo menos no sea inferior a ninguna de ellas. Eso dice con respecto a la Biblia de Ferrara, Casiodoro de Reina, que es otra de las versiones que usó. Y esta Biblia de Ferrara, esta sí la escribieron dos judíos, ¿ya? Digamos, ellos la tradujeron al español, y por supuesto el Casiodoro de Reina la llama, que es una de las Biblias más confiables, que es una de las Biblias que él considera de las mejores que usó, digamos, para su interpretación. Y esta Biblia de Ferrara fue la primera Biblia que se tradujo al español, ¿ya? Pero Casiodoro de Reina también después lo hizo, ¿no es cierto?, y le puso la Biblia del oso. De manera que él, ¿no es cierto?, uno a veces puede pensar que la Biblia usó los textos originales que escribió Mateo, que escribió Lucas, que escribió Marco, que escribió Pablo, que escribió Pedro. Pues no. Esos textos originales, ¿no es cierto?, si es que existen, no se sabe dónde están, si se dañaron. Las Biblias se escribieron, ¿no es cierto?, de copia de esos libros, y como yo les decía anteriormente, en cada copia se va perdiendo información, en cada copia, ¿no es cierto?, porque se iban traspasando a otros idiomas. Por ejemplo, por allá por el año por el año 180, 189, por ahí, cuando empiezan, ¿no es cierto?, a ser perseguidos los cristianos en aquella época, ocurre que hay una persecución a los cristianos y toman a uno, ¿no es cierto?, cuenta la historia, toman a un cristiano, y lo interrogan porque llevaba un baúl, llevaba un cofre, y le preguntan qué es lo que llevaba ahí, y él entonces dice: lo que llevo aquí son libros y cartas de uno llamado Pablo, de un hombre justo, ¿ya? Y cuando abrieron eso, ¿no es cierto?, revisaron las cartas, ya estaban escritas en latín, ¿ya? Así que ya se habían traspasado del hebreo, del griego antiguo, ya se habían traspasado al latín en el año 180, 189, ya habían copias de las cartas de Pablo en latín. Y en ese traspaso de idioma, por supuesto, se pierde información, y también en muchas partes se interpretan las cosas y se escriben como que Pablo las escribió, ¿ya? Y es importante la información que tiene aquí, ¿no es cierto?, la Biblia del oso. Otra de las informaciones importantes que tiene aquí, por ejemplo, reconoce aquí Casiodoro de Reina, por ejemplo, que le agregaron texto a la palabra del Señor. Les voy a leer aquí también. Este párrafo dice: con toda diligencia que nos ha sido posible, habemos procurado atarnos al texto sin quitarle ni añadirle. Quitarle nunca ha sido menester, y así creemos que en mucha versión no falta nada de lo que en el texto está. Si no fuere por alguna vez algún artículo o alguna repetición del verbo, que sin menoscabo de la entereza del finito se podría dejar, y otramente ponerse, haría notable absurdidad en la lengua española, pero esto será tan raro que no me ocurre ejemplo. Dice: añadir, ha sido menester muchas veces, unas por dar alguna más claridad a la sentencia, y otra que otra mente daría o dura del todo intangible, cual
con todo esto pretendemos haber hecho con tanta templanza que ninguna de las versiones que habemos visto sacada, solo la española de Ferrara, ¿ya? Aquí también menciona, dice, dice, sola de la española de Ferrara, haya menos añadidura de estas, ni más cortas que las que hay en la nuestra misma diligencia de haberlas señalado todas de otra letra del texto común, para que el lector las conozca todas y tenga libertad para aprovecharse de ellas si le parecieren ser al propósito de dejarlas del todo, como diligencia humana que puede errar o acertar. De manera que, bueno, cuesta leer un poquito esta Biblia en realidad, porque es un castellano muy antiguo y las letras se cambian. Por ejemplo, la F que nosotros conocemos en este español antiguo era la S, y la B, por ejemplo, era la U era la B corta que nosotros conocemos hoy día, así que cuesta un poco leerla de corrido. Pero básicamente lo que está diciendo aquí, ¿no es cierto?, Casiodoro de Reina, es que ellos también tuvieron que hacer añadiduras a la escritura, como lo había hecho la Biblia de Ferrara o las otras versiones que habían consultado, ¿ya? Y así que de manera que Casiodoro de Reina, digamos, se hace válido de estas versiones antiguas, un poco más antiguas que la que él hace, ¿no es cierto? Se toma de esas Biblias para tener que traducir su Biblia del oso, ¿ya? Yo le decía anteriormente que es una Biblia que tiene información muy, muy, muy valiosa, la Biblia del oso, muy, muy valiosa, ¿ya? No es la más perfecta, claro que no es la más perfecta, porque ya le di las razones, ¿no es cierto?, de que él tomó otras versiones y en esas versiones había muchos hierros también, es decir, muchos errores, donde ellos le tuvieron que añadir, le tuvieron que interpretar, digamos, para que la gente entendiera la idea del texto o de lo que quisieron decir, pero en ese añadir, ¿no es cierto?, se cambió el texto completo y se interpretan cosas que no correspondían o que no eran en el primer siglo, en el tiempo de Jesús y después de la resurrección de Cristo, cuando empiezan los apóstoles a predicar, ¿ya? Se cambia allí el pensamiento, cómo actuaban, qué es lo que pensaban con respecto a Cristo, qué es lo que pensaban con respecto a la Trinidad, qué es lo que pensaban con respecto al bautismo. Allí se cambiaron muchas cosas, ¿no es cierto?, y nos alejamos digamos, por los errores que hay en la Biblia, porque nosotros, como no tenemos los textos originales, entonces cuando tomamos la escritura nos encontramos con estos hierros, con estos errores, y si no indagamos en ello, la interpretamos tal como está. Para terminar ya este día de hoy con esta información que le estoy dando, que es muy valiosa, ¿no es cierto?, yo quisiese, por ejemplo, aquí tengo mi Biblia, la 1960, que es la que comúnmente usamos. Yo aquí no sé si, a ver, logro aquí, ahí se ve más o menos claro. Espere, quiero mostrarle una información aquí para que usted la tenga en consideración también aquí en esta parte, mire. Ahí. Esa parte también está en su Biblia que usted tiene en la versión 1960. Yo les voy a leer aquí lo que dice aquí, por ejemplo, aquí la información que trae dice: textos bíblicos, Reina Valera 1960, Sociedades Bíblicas en América Latina 1960, Derechos Reservados 1988, Sociedades Bíblicas Unidas. Y aquí viene una información, dice: antigua versión Casiodoro de Reina, que es esta la que está mencionando aquí, antigua versión Casiodoro de Reina, ahí está, Casiodoro de Reina, está mencionada aquí en la Biblia, ¿no es cierto?, en la tapa de la Biblia del 1960, dice: antigua versión Casiodoro de Reina, 1569,
revisada por Cipriano de Valera en 1602, otras versiones en 1862 y 1909. ¿Qué significa esa información? Esa información lo que está dando aquí en la tapita, que usted la tiene aquí, ¿no es cierto? Ahí está arribita esa información que usted tiene ahí. Ya, esa información que usted tiene ahí está diciendo esta Biblia que ellos para hacer la Reina Valera 1960 usaron la Biblia de Casiodoro de Reina, es decir, la Biblia del Oso de 1569, perdón. Usaron la revisión de Cipriano de Valera, la 1602, conocida como la Biblia del Cántaro, y usaron la versión 1862 y 1909. Ellos usaron esas Biblias para hacer la que nosotros tenemos hoy día, la 1960. ¿Qué les parece esa información? Y cuando uno toma la Biblia, ¿no es cierto?, nosotros pensamos que están los textos que tenemos son directos de lo que escribió Pablo, son los textos directos que escribió Pedro, que escribió Juan. Pues no son eso. Fueron tomadas de esas Biblias, ¿no es cierto?, y se hizo la versión que es la que comúnmente nosotros usamos. Y las versiones que nosotros, las versiones de donde sacaron esta Biblia están mencionadas acá en la Biblia del Oso, que ya las vimos el día de hoy. ¿Ya? Quería explicar esto porque para que nosotros tengamos en consideración cuando estudiamos la Escritura, cuando interpretamos la Escritura, tengamos en consideración este factor muy, muy importante. Porque cuando estudiamos la Escritura debemos pensar que no tenemos los textos originales, que tenemos textos cambiados, que tenemos textos que se le agregaron, que hay textos que se quitaron, textos que se modificaron. Y entonces cuando estudiamos y queremos, ¿no es cierto?, aprender de la palabra del Señor, este factor es importante, y ahí es donde tenemos hoy día la ventaja que tenemos hoy día la tecnología, ya que de todo lo malo que tiene la tecnología tiene esta parte buena, ¿no es cierto?, que tenemos los libros históricos que podemos buscar en internet, que podemos ver la historia judía, que podemos buscar los libros de Flavio Josefo que tienen información súper importante, que podemos ver, por ejemplo, los libros de Macabeo, que tienen otra información histórica súper importante para entender qué es lo que ocurría en aquel tiempo. En fin, hoy día la información está, y esto nos ayuda a entender el pasado, nos ayuda a entender la Escritura, ¿ya? Es por esa razón, por ejemplo, que aquí en la Biblia 1960, ¿no es cierto?, ya hubiese sido como un disparate poner, por ejemplo, en Apocalipsis 1, versículo 10, hubiese sido un disparate poner, ¿no es cierto?, o una locura, como quiera llamarlo, que hubiesen puesto ellos el día sábado por el domingo, porque ya en 1960, por supuesto, a medida que iba avanzando la sociedad, la gente era más culta. Entre más pasado el tiempo, la gente no era culta, la mayoría no sabía leer, no sabía escribir, se quedaba con lo que le decían, ¿no es cierto? No tenían cómo comprobar ellos que lo que le decían era así o no era así. Ya era muy poca la gente que sabía leer en ese entonces, pero a medida que fue pasando el tiempo, ¿no es cierto?, la gente fue adquiriendo conocimiento, fue aprendiendo a leer, fue aprendiendo a escribir, y ya poner en la Biblia, ¿no es cierto?, el día domingo por el día sábado, ya era una locura. Menos el día de hoy, si alguien saca una Biblia hoy día y pusiera el día domingo, menos, porque hoy día la información que tenemos, todos sabemos que el Dios eterno puso el sábado como día de descanso y no el domingo. Todos lo sabemos. Y que ya hoy día sabemos, ¿no es cierto?, que quien cambió este día fue Constantino. De manera que ellos en la versión 1960, ¿qué es lo que hicieron? No pusieron ni domingo ni pusieron sábado para que nadie se enojara, sino que pusieron, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y ahí nosotros tenemos que buscar, ¿no es cierto?, qué es lo que era el día del Señor, y ahí llegamos que se refería al día sábado. Amados hermanos, espero que esta información les sirva mucho, ¿no es cierto?, esta explicación, y
les animo para que sigan buscando, escudriñando la palabra del Eterno, ¿ya? Y si Dios nos permite, nos podremos reunir el próximo sábado para poder reflexionar con respecto a la palabra del Señor o tener información valiosa como la que hemos tenido el día de hoy. Jehová, Shalom, sean bendecidos y nos veremos el próximo fin de semana si así Dios nos permite.